Bueno, el día de hoy vamos a hablar en una pequeña introducción al concepto de cuenca hidrográfica. Cuenca hidrográfica, ¿ok? La cuenca es uno de los conceptos más importantes en la hidrología. ¿Por qué? Porque es lo que me engloba todo lo que sucede dentro de un determinado territorio a nivel hidrológico. Entonces, ¿qué es lo que sucede con una cuenca? Bueno, la cuenca es un límite natural, ¿ok? Que más adelante vamos a ver cómo se define, donde cualquier gota de agua que caiga en este punto me va a drenar dentro de esta cuenca. Dentro de este límite, cualquier gota va a drenar dentro de la cuenca, ¿ok? En cambio, si una gota de agua cae fuera de este límite, va a drenar hacia otra cuenca. Entonces ya no tendría área de influencia directa sobre el área propiamente de esta cuenca hidrográfica. Supongamos que esta cuenca se llama cuenca del río Pisote, ¿ok? Entonces, en la cuenca del río Pisote, si yo tengo una gota de agua que cae acá, como les comenté, esa agua va a escurrir directamente. Supongamos que el río va por esta línea. Entonces, va a tomar el río y va a abastecer y va a llegar a un determinado punto, del cual es el punto de delimitación de la cuenca. ¿Ok? Entonces, cualquier situación que acontezca dentro de los límites de esta cuenca va a afectar directamente su entorno. Entonces, tanto una gota de agua que caiga de lluvia, entonces va a generar aquí un escurrimiento. Pero, por ejemplo, si existe también un proceso de contaminación acá, entonces me va a afectar todo este río, ¿verdad? Directamente. Y se va a influenciar aguas abajo en el punto de delimitación de la cuenca, ¿verdad? Entonces, ¿qué variables tiene una cuenca que son sumamente importantes? Dentro de la variable más importante que tiene la cuenca es el área de la cuenca, ¿ok? Esta área va a estar delimitada por el polígono que circunscribe sus límites. Normalmente las áreas de las cuencas se dan en hectáreas o en kilómetros cuadrados. Todo esto va a depender mucho si es una cuenca pues de un tamaño grande o un tamaño regular, ¿verdad? Entonces, esta área es la que se va a ver directamente influenciada por todos los fenómenos que ocurren dentro del límite que estamos proponiendo. Entonces, cuencas en el país hay muchísimas, ¿verdad? Por ejemplo, hemos oído hablar de la cuenca del río Grande de Tárcoles, ¿verdad? Que es toda la que tiene dentro de sí la gran área metropolitana y es una de las cuencas más contaminadas directamente de la GAM, ¿verdad? Por ejemplo, la cuenca del río Reventazón, que es una de las cuencas que produce la mayor cantidad de energía hidroeléctrica en el país. De hecho, en ella hay cerca de 4 plantas hidroeléctricas. Entonces es una cuenca muy importante que en general tiene un proceso de conservación y todo. Por ejemplo, la cuenca del río Tempisque en Guanacaste, ¿verdad? Y así hay una gran cantidad de cuencas, tanto hacia la vertiente del Pacífico como la vertiente del Caribe. Entonces, conceptualmente, ¿qué es el efecto importante de la cuenca? Que se conozca cuáles son sus límites, ¿verdad? Sabemos que dentro de los límites de la cuenca, todo lo que suceda en ella va a afectar acá en el punto donde la estamos delimitando aguas abajo. Y lo que suceda fuera de ella formalmente no va a impactar dentro de sus límites. ¿Qué cosas pueden impactar directamente una cuenca? Bueno, depende de lo que estemos estudiando, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a estudiar fenómenos como inundaciones, dentro de una cuenca lo que vamos a impactar directamente son las variables de precipitación y lluvias extremas, ¿verdad? Entonces, una lluvia se va a manifestar en una cuenca y vamos a tener un resultado aguas abajo. Va a depender de la cantidad de agua que escurra y demás. Existen cuencas artificiales, ¿verdad? También. Acá vemos una cuenca natural, pero por ejemplo, una cuenca artificial que trabajemos podría ser un terreno propio, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de los procesos hidrológicos es muy natural tener uno que evaluar una cuenca artificial. Por ejemplo, supongamos que esta es la calle pública.
Y yo tengo un terreno acá que mide, no sé, pongámosle 100 por 100 metros cuadrados, ¿verdad? Que corresponde con 1 hectárea. Y yo quiero hacer un proyecto dentro de este terreno. Pero resulta que yo no quiero que dentro de ese proyecto el agua que le caiga al vecino me caiga a mí dentro del proyecto, ¿verdad? No quiero que suceda eso. Y tampoco quiero que el agua mía le caiga al vecino, ¿verdad? Ninguna de las dos condiciones es permisible. Por eso, un proyecto, desarrollo urbano, por ejemplo, un proyecto de este tipo, se puede considerar también una cuenca de análisis en sí mismo. Y también se le puede hacer toda una evaluación hidrológica. Entonces, yo quiero que toda el agua que caiga acá se pueda manejar internamente y finalmente haya un desfogue pluvial que permita a infraestructura pública, que puede ser un alcantarillado sanitario, un alcantarillado pluvial, perdón, y del alcantarillado pluvial, finalmente, pueda desfogar hasta un río, ¿verdad? Pero que haya un control interno dentro de esta cuenca. Entonces, un proyecto de este tipo también se considera una cuenca hidrográfica. Se considera tal cual porque todo lo que cae dentro de él, lo que se produce, debe ser tratado dentro de sí mismo y dado por fuera, ¿verdad? A su vez, también fuera de sus límites, no debería haber ingreso de aguas externas porque en sí estamos delimitando como tal esta cuenca, ¿verdad? Entonces, estos son dos casos conceptuales de tipos de cuenca, ¿verdad? Puede ser una grande con límites naturales y puede ser otra cuenca pequeña que tiene límites artificiales que yo defino a partir de un determinado proyecto. Entonces, esta es una pequeña introducción al concepto de cuenca para ir delimitando lo que serían los análisis de cuenca y las variables que corresponden con cada una de ellas.